Feliz sábado, queridos amigos que nos están acompañando hoy nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, sobre el tema del juicio divino, que es lo que nos dice la Biblia con respecto al juicio divino. Se relaciona mucho con todos los otros temas que venimos dando sobre las señales de los últimos tiempos, la venida de Cristo, el mensaje de los tres ángeles. Y ustedes por ahí me pueden preguntar de qué tiene que ver con el tema del juicio. Bueno, voy a dar como una introducción donde en Lucas 18, del versículo del 1 al 7, relata sobre un juez injusto que no temía ni a Dios ni temía a hombre, y sin embargo había también en aquella ciudad una mujer que le pedía de continuo justicia. Y entonces en un momento este juez lo que recalca fue que, como tantas veces le repetía que quería justicia, al final dice: de continuo, para que no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Entonces a lo último, el Señor Jesús nos declara en esta parábola que nos dice: oíd la parábola del juez injusto. Y hace una pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, con esta introducción de la parábola, donde Jesús nos habla de que cuando Jesús venga por segunda vez va a hallar fe en la tierra, vamos a introducirnos dónde, mejor dicho, fue Jesús después de esa ascensión al cielo, que nosotros podríamos decir que retomamos los temas anteriores. Para eso vamos a ir a Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2, donde se nos habla claramente. Dice que ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Allí nos dice Jesús, después de que estuvo con su discípulo y ascendió, se nos dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, allí como sumo sacerdote. Entonces, también nos repite eso mismo en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Ahí vuelve a repetir Juan en su visión que vio al Hijo del Hombre, que sería Jesús, en el trono, sentado al lado de su Padre. ¿Qué acontecerá en el cielo y en la tierra? En una profecía tan marcada que seguramente algunos que nos solicitaron el estudio bíblico lo deben estar viendo, sobre la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas, que equivale a años, ¿sí? Vamos a hacer un paralelismo donde se nos habla en Hebreos capítulo 8, ¿sí? Allí, antes de leer el versículo, hay un paralelismo de que Jesús, de que nuestro Dios estuvo dándole órdenes a Moisés en el Antiguo Testamento que hiciera un tabernáculo, que allí iba a habitar con su pueblo, donde componía el patio principal, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces se les dijo justamente que es una copia fiel y perfecta al cielo, ¿sí? Por eso se los mandó a que lo hicieran. Entonces, ¿qué tiene que ver esta profecía de los 2300 años con respecto al tabernáculo? Bueno, vamos a ver justamente qué es lo que nos dice Hebreos 8, ¿sí? Se nos habla: esto sirve a los de figura
y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, aquí se nos habla justamente un modelo, una copia que hay en el cielo, le dijo Moisés que lo haga en la tierra. Entonces, al finalizar la profecía de los 2300 años, se nos habla de que el 22 de octubre de 1844 Jesús entra del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial, para administrar como juez. Este tema, ¿sí?, tanto como también para poder saber el decreto que voy a explicar posteriormente, lo pueden solicitar allí en los comentarios como estudio bíblico, o lo podemos hacer también un video explicativo y más interactivo sobre este tema específicamente, contando la cantidad de años y por qué habla la profecía sobre este tema. Pero es importante que allí el juicio comenzó en 1844 con el decreto del rey Artajerjes, que permitía la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo en el año 457 a.C. Entonces, vamos al caso. ¿Cuál es entonces el papel de Jesús en el juicio? ¿Sí? Nosotros queremos ver qué es lo que hace Jesús en el juicio. Vamos a ir a Juan 5:22. Juan 5:22 nos dice de la siguiente manera: porque al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, ni siquiera el Dios Padre nos va a juzgar, sino que Dios Padre le dio la potestad a su Hijo Jesucristo a juzgar. Además de juez también. ¿Cuál es la otra función que desempeña Jesús? Además de juez, vamos a ver que también cumple la función de abogado. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ustedes me dirán, ¿qué relación tiene con el sumo sacerdote? Bueno, Cristo, como pasó del lugar santo al santísimo, Él está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Todas las oraciones que nosotros hagamos, Él está escuchándolas desde allí y está intercediendo ante el Padre. Él es el mediador. No hay ningún otro Dios, sino que solamente Jesucristo es el que está en el medio entre Dios y nosotros. ¿A qué me refiero que no hay ningún otro Dios? No hay ningún otro tipo de Dios como vírgenes, o por ejemplo, podemos llegar a tener dioses como el dinero, el trabajo, según el tiempo que le dediquemos a diferentes otros tipos de cosas antes que Dios. Entonces, es como para reflexionar un poco de lo que hacemos en nuestras vidas. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Sí? Vamos a ir, en este caso, en Apocalipsis 14, 6, se nos dice: y vi en el medio del cielo volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí recalcan, fíjense, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ya comenzó, como lo vimos recién, como lo explicamos recién, y estamos en ese proceso de juicio. Ahora bien, también se nos dice, cuando dice temed a Dios y dadle gloria y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿a qué se nos refiere? Adorar a Dios
en un día específico. Y bueno, eso se lo podemos demostrar a través de la Biblia, que es sobre el sábado, ¿sí? Quizás muchas veces se nos puede decir, o pueden decir, o pueden escuchar, o están confundidos de que el día domingo es el día para adorar al Señor, no. Sin embargo, claramente la Biblia habla de que el sábado es el día que debemos adorar a nuestro Creador, como le dice aquí, de temer a Dios y adorarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en claro aquí? Por ahí nos pueden decir, no, pero el sábado era para los judíos. No, el sábado ya existía desde antes. Me pueden decir, no, pero fue el sábado dado en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. No, al contrario. Nosotras vemos que más de 200 veces, ¿sí?, en la Biblia recalca de que se ve el sábado como señal entre Dios y su pueblo, nosotros. El sábado existe ya desde la creación, ¿sí? Cuando Dios creó todo el mundo en 6 días, en el séptimo descansó, lo dice. Vamos a volver a que además de juez, nuestro Jesús es nuestro abogado intercesor. Hay 3 fases en un juicio, ¿no? El de investigación, el de comprobación, ¿sí?, el de ejecución. La investigación es lo que hablábamos anteriormente, que el juicio inició en 1844 y va a terminar un poquito antes de la segunda venida de Cristo. La comprobación ocurrirá durante esos 1000 años, cuando Cristo venga y hasta que sea ejecutado el juicio a aquellos impíos, que también lo vamos a ver en otro video. Y la ejecución, el juicio final, que ocurrirá después de la segunda venida, después de los 1000 años. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 27, como para que lo podamos ver. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será absuelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a que están en 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Fíjense que entonces estamos repartidos en 3 fases del juicio. ¿Qué juzgará Dios? ¿Qué es lo que va a juzgar Dios? Vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés nos habla claramente que ¿qué es lo que va a juzgar? Eclesiastés 12:14 se nos dice: pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Todas las obras que nosotros hagamos, sean buenas o sean malas, ocultas, que pareciera para nosotros oculta, pero que Dios lo ve todo y Dios lo nota todo, está siendo todo juzgado. Está todo siendo anotado en el libro. El juicio de Dios será establecido según la verdad que recibimos de su palabra. Ojo que muchas veces lo que nosotros sabemos, ¿sí?, a medida que vayamos recibiendo más luz, más de la verdad de Cristo, vamos a ser, como quien dice, juzgado de acuerdo con esa luz, con esa cantidad de luz que nosotros vamos recibiendo. Entonces, yo les quiero leer en Romanos, justamente de lo que yo les estoy hablando sobre este tema, en Romanos 2:2, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, ¿sí? Por eso, el juicio de Dios, dice, será establecido según la verdad que recibimos en su palabra. Debemos ser consecuentes con esa verdad. No solamente cuando recibimos esa verdad, estudiarla, meditarla, sino también llevarla a cabo, mostrarla a otros. No quedárnosla con nosotros, sino mostrarla a otros y también vivirla, ¿sí?, con un ejemplo que se vea directamente, no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. ¿De qué modo vamos a ser juzgados? ¿De qué modo vamos a ser juzgados? En Apocalipsis 20:12 nos dice:
Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, según sus obras. Nosotros entonces, ¿de qué modo vamos a ser juzgados? A través de los libros. Del libro de la vida, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y también está el libro de la memoria, que allí se registra todo lo que nosotros hacemos, todos aquellos actos. Todos esos libros van a ser abiertos a la hora del juicio. Redondeando un poco, ¿cuántos compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿Sí? Vamos a ir a 2 de Corintios 5:10. Nos dice: porque es necesario que todos, no algunos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, lo que habíamos leído en Eclesiastés, que toda cosa oculta, sea buena o sea mala, va a ser traído a juicio. Y terminando, se nos habla de cuál es la norma por la cual vamos a ser juzgados. Porque si ustedes van a un escenario de un juicio, se ve al juez, se ve al abogado que está defendiendo al acusado y está el acusador que es Satanás. Pero ¿bajo qué norma vamos a ser juzgados nosotros? Bueno, vamos a Santiago, clarito lo dice en Santiago 2, del 10 al 12, se nos habla, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, la norma perfecta con la que vamos a ser juzgados ese día va a ser a través de la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, la ley divina de Dios. Ustedes me pueden decir, pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro que estamos bajo la gracia de Cristo, pero eso no nos amerita a que nosotros hagamos cualquier cosa, lo que nosotros querramos, no, porque hay una ley que nos muestra que debemos seguir a Cristo. Nosotros podemos amar a Cristo. Si amamos a Cristo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros debemos ser consecuentes. Si nosotros amamos a Cristo, vamos a obedecer su ley, ¿sí? Entonces, claramente la Biblia nos dice que vamos a ser juzgados por esa norma, la ley de la libertad. La ley no nos ata, sino nos da libertad. Y podemos recalcar y terminar diciendo, porque es un paralelismo, esto se relaciona mucho el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y esto es lo que debemos hacer. Eclesiastés, cerrando en Eclesiastés, se nos habla 12 del 13 al 14. Dice, el fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Fíjense cómo se relaciona el mensaje del primer ángel, el de temer a Dios y guardar sus mandamientos, requiere de la adoración a Cristo en el día sábado. Y debemos también tener esa completa sumisión y esa conciencia de que nosotros debemos estar firmes en Cristo, obedeciendo su palabra. Hago un llamado, que si nosotros recibimos la verdad, como habíamos dicho anteriormente, a medida que vayamos recibiendo esas verdades, esa proporción, esa cantidad de luz que vamos recibiendo día a día, no la desechemos, porque en el día del juicio se nos va a hacer pesado. Debemos ser consecuentes con esa luz, vuelvo a repetir, debemos ser no solamente portadores de esa luz, estudiarla, recibirla, sino compartirlas con otros y dar ejemplo.
Entonces, bueno, este es el mensaje que nosotros queremos dar en esta mañana y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Acuérdense que si les quedó alguna duda, que por favor nos puedan contactar por mensaje privado o escribir allí en los comentarios. Así que bueno, nosotros estamos bienvenidos, son todos bienvenidos para poder recibir toda clase de consultas y dudas. Que el Señor les bendiga.